Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 26 de noviembre, estas son todas las noticias y todas las voces. Hay varias notas relevantes y una de ellas proviene de una entrevista que concedió el exdirector del CISEN. El CISEN es el Centro de Investigación en Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. Guillermo Valdés Castellanos fue el director del CISEN durante casi 5 años del gobierno del presidente Felipe Calderón. Bueno, él hace revelaciones a la agencia Prensa Asociada. Dice que el gobierno del expresidente Calderón sí creó centros de fusión de inteligencia en México con apoyo de los Estados Unidos como parte de su estrategia para enfrentar al crimen organizado. Y en algunos de esos centros también participaban agencias estadounidenses. Vamos a hablar del tema, por supuesto lo vamos a analizar, de lo que dijo Guillermo Valdés a la agencia Prensa Asociada con motivo de la publicación de su reciente libro Historia del Narcotráfico en México, donde asegura que no intentó defender la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, sino aportar elementos para tratar de entender la violencia explosiva del crimen organizado que a lo largo de esa administración causó por lo menos 70,000 muertos, de acuerdo con las propias cifras reconocidas por el gobierno de manera oficial. Es un tema de fondo, pero temas urgentes e inmediatos. Liberan finalmente al Ponchis, se lo llevan a Texas. Vamos a Cuernavaca con Liliana Sámano. Ella ha dado puntual seguimiento a la historia de este drama del adolescente sicario, del niño sicario, que estuvo 3 años en un centro de reclusión para menores y ahora fue trasladado en horas de la madrugada hacia San Antonio en los Estados Unidos. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a la audiencia. Así es, han pasado 3 años desde que fue ingresado Edgar alias El Ponchis al Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad. De este sitio salió a las 2 de la mañana de este martes 26 de noviembre, faltando todavía 7 días para cumplir su sentencia. Recordarás, Pepe, que esta se cumplía hasta el próximo martes 6 de diciembre, cuando obviamente marcaba la justicia que se había terminado el plazo de este proceso de reinserción social. Sin embargo, bueno, hay todavía muchas expectativas y dudas con lo que pueda ocurrir con la vida de este adolescente. Recordarás que fue procesado precisamente por delitos contra la salud, asociación delictuosa, entre otros crímenes graves, también homicidio doloso, fue parte de la sentencia que cumplió. 3 años la sentencia mayor en el estado de Morelos. Hoy la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Ana Virinia Pérez Güemes, confirmó que se dio esta liberación anticipada por varias razones. Primero, para atender este recurso legal conocido como retorno asistido que solicitó el propio adolescente Edgar El Ponchis para regresar a la Unión Americana, donde se encuentran, hasta donde se sabe, su madre, 2 hermanas y una tía del menor. De forma extraoficial se ventiló que llegaría a Texas, aunque la progenitora de este joven se encuentra en Los Ángeles. Pepe, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes no quiso dar con exactitud cuál era el destino del vuelo que tomó Edgar alias El Ponchis, aproximadamente a las 6 de la mañana de la Ciudad de México. La primera escala que realizó el menor infractor fue en Tijuana, y bueno, desde luego la expectativa de las autoridades morelenses es que llegando a la Unión Americana, este adolescente pueda ser recluido en un centro de rehabilitación para lograr, avanzar más en su readaptación social. Te insisto, Pepe, que no se dieron mayores detalles sobre este vuelo que abordaría en Tijuana, si llegaría precisamente a Texas o a Los Ángeles, donde se sabe tiene familia. Este joven de 17 años ya, hace 3 años ingresó de 14, y como te indicaba también hace un momento, por delitos graves finalmente cumple la sentencia, y una semana antes, precisamente apelando a su seguridad y a evitar la exposición mediática, Edgar alias El Ponchis recuperó durante las primeras horas del día de hoy y mediante un fuerte dispositivo de seguridad su libertad. Es el reporte, Pepe. Muy completo, Liliana Sámano, gracias, y estaremos en contacto hasta Cuernavaca contigo por las secuelas que esto pueda tener. Seguimos pendientes, Pepe. Seguimos pendientes, desde luego. Yo aquí en la mesa de redacción, tengo una nota según la cual Edgar Lugo, acusado de delincuencia organizada,
por lo cual no fue sentenciado. Él fue sentenciado por el delito de homicidio los delitos de secuestro, de tráfico de estupefacientes, uso de armas exclusivas de uso del ejército y las Fuerzas Armadas. Esos delitos no pesaron en su condena, toda vez que se trata de delitos federales y de acuerdo con las leyes vigentes, esos delitos no son aplicables en menores de edad. Lo que mantuvo al Ponchis, a Edgar Lugo, el niño sicario, el niño asesino, en la prisión durante 3 años, casi 3 años prácticamente, hasta que fue liberado esta madrugada, fueron los delitos de homicidio y secuestro. Ya le contaré un poco más, pero el caso es que, de acuerdo con los datos que hay aquí en la mesa, él vino de Cuernavaca al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Faltando 5 para las 11 de esta mañana, tomó un vuelo que partió rumbo a los Estados Unidos. Llegó a la 1 de la tarde a la ciudad de San Antonio, Texas. Oficiales de protección de la infancia del Instituto Nacional de Migración se encargaron de trasladarlo y también de todos los trámites en el proceso de repatriación de Edgar, que a la fecha tiene 17 años, quien esta madrugada, como bien informa Liliana Sámano, fue puesto en libertad por autoridades penitenciarias del estado de Morelos. Edgar, como usted sabe, fue detenido 3 años junto con sus hermanas por su participación en la Comisión de Delitos contra la Salud, armas de fuego de uso exclusivo del ejército, secuestro y homicidio doloso. Pero le digo, los delitos federales graves no fueron motivo del ajusticiamiento. Más bien, se trató del tema del homicidio doloso en contra de 4 personas. O sea, usted lo sabe muy bien, el Ponchis ha sido identificado como un niño sicario a las órdenes, a sueldo del llamado Cártel del Pacífico Sur. Ya le voy a contar un poco más de detalles, pero está en las líneas telefónicas Juan Antonio Jiménez. Él tiene un panorama, un contexto muy completo del drama del Ponchis, este niño sicario que ha causado estupor en todas partes. Te escuchamos, Juan Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Como bien lo señalas, el adolescente de nombre Edgar, de 17 años, conocido como el Ponchis o el niño sicario, será entregado a una organización estadounidense que se dedica a la rehabilitación de jóvenes con problemas delictivos. Tras su liberación en la madrugada de este martes en el estado de Morelos, este joven fue trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar un avión comercial que partió con destino a los Estados Unidos, donde fue recibido por voluntarios y especialistas de la organización humanitaria Sin Lágrimas en el Barrio, cuyo propósito es evitar que el Ponchis vuelva a ser partícipe de estos hechos delictivos. Como se recordará, Pepe, con problemas de adicciones a las drogas y otros familiares involucrados en el crimen organizado, el Ponchis fue reclutado por el denominado Cártel del Pacífico Sur y apareció en varios videos cometiendo actos de tortura contra personas privadas de su libertad. También fue grabado cuando decapitaba a por lo menos 2 de estas víctimas sin que se observe que esté siendo amenazado. Este joven fue detenido junto con sus 2 hermanas, Elizabeth y Lina Erika, por elementos del ejército el 2 de diciembre del 2010 en el aeropuerto Mariano Matamoros del estado de Morelos. Ahí, el adolescente confesó que cometió en total 4 homicidios, siempre mediante el método de decapitaciones, por órdenes de Julio de Jesús Radilla Hernández, alias el Negro Radilla, quien era el líder del Cártel del Pacífico Sur, y además, este sujeto mantenía una relación sentimental con una de las hermanas del Ponchis, quien en ese momento también era menor de edad. Al adolescente se le acusaron de conductas antisociales por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso. Estos 2 últimos delitos, Pepe, como bien los ha señalado, bueno, pues fueron por los cuales se le ajustició. Su sanción fue pasar 3 años privado de su libertad en el Centro de Ejecuciones de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes en el estado de Morelos. Durante su primer año, el Monchis mostró una actitud de recelo, rebelde y aislado. Prácticamente no hablaba con nadie. De hecho, durante los 3 años que estuvo en reclusión, solo fue visitado por una tía, una hermana y 2 sobrinas. Este martes, se fue trasladado en un convoy de al menos 8 camionetas de la Policía Federal hacia la Terminal 2 del aeropuerto capitalino para que lo repatriaran a los Estados Unidos y así poderse reunir con su familia, porque hay que recordar que este joven nació en el país vecino del norte. El reporte que te tengo. Te agradezco la información, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En un momento más vamos a platicar, vamos a conversar en unos minutos
con Feggy Ostrowski. Ella es neuropsicóloga del Instituto de Neuropsicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desde que fue capturado el Ponchis y después de analizar científicamente su caso, llegó a la conclusión de que el Ponchis pues no tiene remedio, no tiene posibilidad de readaptación. Decía Feggy Ostrowski hace un par de años que la conducta psicopática del Ponchis, detonada por abusos, abandono y violencia, no permitirá que la cárcel logre rehabilitarlo. ¿Por qué? Pues porque es incapaz de sentir culpa. Podrá sentir miedo, pero no siente culpa. Esto es lo que dice Feggy Ostrowski, con quien vamos a hablar un poco más adelante. Vaya noticia, la liberación del Ponchis. En un momento le tengo más detalles de otras informaciones relevantes. Le adelanto, va a estar aquí en el estudio, y lo voy a agradecer mucho, Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de larguísima trayectoria, de una inteligencia irrepetible, también de una soberbia gigantesca. Ha sido presidente del PRI, presidente del PRD. Porfirio Muñoz Ledo nos regala un libro que se llama Memoria de la Palabra, y es un cúmulo de las sentencias políticas de este hombre, de este visionario de la política, de este hombre polémico, sin duda siempre en la mitad de las tormentas. Va a venir a platicar con usted y con nosotros Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos mucho que compartir con él, y lo invito pues para que nos acompañe en un momento más. Entre tanto, le tendremos todas las noticias y todas las voces después de un breve corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Mientras el país, medio país, tirita de frío, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, al contrario, ya no hayan cómo quitarse el calor. Está candente la situación. Se está discutiendo la reforma financiera en el Senado. Los diputados acaban de aprobar la reforma a la ley de transparencia, es decir, la reforma al IFAI que aprobó la semana pasada el Senado de la República. Están ya por subir en cualquier momento el tema a discusión de la reforma política. Cómo viene la reforma política, va a ser bien interesante que conozca usted algunos detalles, sobre todo relevantes. No vamos a entrar en honduras y profundidades, y bueno, y todo preparado el terreno para sacar a como sea la reforma energética. Todos son los temas calientes de la política, pero el clima está más que frío. Vamos a enlazarnos con Alberto Hernández Unzón. Hay nevadas en el norte de la República Mexicana, hay problemas, hay estragos, por ejemplo en Chihuahua, donde tenemos noticia de por lo menos 2 personas fallecidas, y no precisamente por el frío, sino por tratar de quitarse el frío. Se pusieron en donde hay estas estufas de carbón, estos anafres, y se intoxicaron. Un pequeño niño, un bebé recién nacido, lo arroparon tanto por el frío que murió asfixiado. Hay tragedia en todo esto. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás mirando el territorio, la parte del frío, este golpe que nos está dando la tormenta invernal? Así es, tenemos la tormenta invernal que estuvo afectando prácticamente desde el día sábado, con una nevada importante en la zona de San Pedro Mártir. Después se trasladó hacia la zona entre Nogales, Ciudad Juárez también, nevadas muy importantes en todo el suroeste de los Estados Unidos, copiosas nevadas, y la tormenta invernal ahora al norte de lo que es Coahuila y sur de Texas, ya dejando de afectar el territorio nacional, pero se está reforzando, de hecho, el Frente Frío número 14, que se prolonga desde la zona de la Florida hasta la península de Yucatán, y de ahí cruza hacia Chiapas, Oaxaca, Puebla y el Valle de México. En estos momentos, de hecho, está cruzando la parte final de este Frente Frío, y por atrás de él lo impulsa una potente de masa de aire polar continental que viene desde lo que es el suroeste de Canadá y le da la vuelta por la región de las Dakotas, y de ahí viene bajando, y la presión más alta se ubica precisamente en la zona de Chihuahua con 1028 milibares. Entre más alta la presión, más densa la masa de aire polar, y está generando un marcado descenso de temperaturas. En estos momentos Saltillo es la temperatura más baja a las 6 de la tarde. El aeropuerto reporta 9 grados, Chihuahua 9 grados, y en la zona también entre Reynosa, Saltillo
está generando un banco de niebla importante que se estará sobre todo fortaleciendo en el transcurso de la noche debido al alto valor de la humedad relativa y al descenso de temperatura. Podremos esperar en zonas de carretera de Saltillo a Monterrey y también a lo largo de la Sierra Madre Oriental condiciones de visibilidad reducida por bancos de niebla, así que la gente que vaya a viajar para esta noche tomarlo con muchas precauciones. Y también la zona de Tehuantepec, desde Minatitlán hasta Ixtepec, podremos estar esperando vientos con velocidades entre los 60 y 80 kilómetros por hora, así que también tomar muchas previsiones, Pepe, porque la transportación terrestre, sobre todo con los grandes trailers, pueden ser también afectados por el norte tan severo que se espera para las próximas 12 horas. Para mañana, en estos momentos, de hecho, la Ciudad de México está bajando mucho la temperatura, 14 a 15 grados al ambiente por el efecto de congelamiento por el viento que está soplando también con gran fuerza. Mañana miércoles la mínima se espera entre 6 y 7 grados centígrados y la máxima apenas llegando a los 18, 19 grados centígrados por esta masa de aire polar, Pepe. Así que hay que abrigarse muy bien y sacar otras 2 cobijas porque para esta noche se espera mucho frío. Se espera mucho frío y también en los Estados Unidos hay una fuerte tormenta invernal. Así es, esa gota fría que te comento es un sistema depresionario en los niveles altos. Eso es lo que se caracteriza, es un sistema muy fuerte que comenzó a gestarse desde la zona de California, tuvo una trayectoria hacia Baja California, Sonora, y ahora tiene un movimiento hacia el noreste y precisamente va a afectar en el Día de Acción de Gracias toda la costa este de los Estados Unidos. Más de la mitad de los Estados Unidos va a ser afectado durante el jueves de Acción de Gracias por esta gran tormenta invernal. Y durante el Viernes Negro, que es el Buen Fin para ellos, que ya está también preparándose. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, Pepe, un abrazo. Gracias, un abrazo, buenas y frías noches tenga usted también, después de escuchar la información de Alberto Hernández Unzón. Sí, le digo, en Estados Unidos la tormenta invernal está encima. Alejandro Escalona tiene toda la información. El noreste de Estados Unidos se prepara para lo que los meteorólogos han calificado como una poderosa tormenta que, además de lluvias, frío y granizo, podría dejar acumulación de nieve en los próximos días. El portavoz del Departamento de Policía del Estado de Pensilvania pidió a los residentes de las zonas que permanezcan en sus residencias. Well, if they could stay home, if possible. Si pudieran estar en sus hogares, eso posiblemente daría mayor espacio para operar a las autoridades. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se acerca a la región, donde algunos aeropuertos ya han tenido que demorar vuelos durante una de las épocas de mayor tráfico aéreo del año, en la que millones de personas viajan para celebrar con sus familias el Día de Acción de Gracias este jueves 28. Bueno, esto es lo que está pasando allá en los Estados Unidos con la amenaza de esta tormenta invernal. Ya algunos viajeros están tomando precauciones porque, bueno, pues esto va a paralizar el turismo en la Unión Americana. Lo que no se va a paralizar es el llamado Viernes Negro, el Buen Fin, allá en los Estados Unidos. Todo está preparado para este viernes. Yoconda Tapia, te escuchamos con la información. Adelante. A 2 días del Viernes Negro en Estados Unidos, cuando extraoficialmente se inicia la temporada de compras navideñas, una reciente encuesta de la organización sin fines de lucro Consumer Reports revela que 7 de cada 10 personas no están interesadas en estas compras tempranas, la mayoría ahuyentados por las multitudes y otros porque prefieren comprar por Internet. No obstante, el economista internacional y experto en temas financieros Dr. Isaac Cohen dijo a La Voz de América que esta jornada es importante para la economía estadounidense porque su crecimiento está basado en gran medida en el consumo. Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para reactivarse. 2/3 partes de la economía de Estados Unidos son consumo. O sea que el consumo es, diría yo, el renglón más importante de la actividad económica. Consumer Reports sugiere a los compradores que hagan de este día una jornada planificada, tanto por su tiempo como por el dinero que vayan a gastar para no exceder su presupuesto. Esto pasa con el frío en México, en los Estados Unidos y claro, con el Buen Fin que tendrán allá, que se llama Black Friday y que existe desde hace mucho, inmediatamente después del Día de Acción de Gracias. De regreso en México, después de corte, vamos a comentar y a conversar con la doctora María Amparo Casar
sobre el tema de las reformas que están teniendo lugar en estos momentos en la Cámara de Diputados. Antes de ir a eso, vamos con Marco Espinosa Durango, donde se concentra el mayor frío en el territorio nacional. Marco, ¿cómo te va? Buenas y frías tardes en Durango. Buenas y frías tardes, Pepe. Pues efectivamente volvemos a sentir el frío, pues inclemente. Ahorita en este momento, pues los termómetros están descendiendo nuevamente. Se ocultó un poco el sol que estuvo calentando pues a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, la temperatura ahorita en este momento está aproximadamente a 14 grados centígrados, Pepe, pero amanecimos nuevamente cerca a los 0 grados centígrados. 1 grado centígrado estuvimos por la mañana. La Rosilla nuevamente pues menos 6 grados centígrados. El Salto, un municipio cercano aquí a la ciudad capital, menos 5 grados. Lo que reporta la Comisión Nacional del Agua, Pepe, pues es que para mañana las temperaturas pueden incluso estar por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, pues te saludamos, Pepe, con mucho calor humano, pero con una temperatura que de verdad está que nos cala los huesos. Muchas gracias por la información, Marco. Un saludo cálido desde la Ciudad de México, que también está bastante fría. Allá toda la audiencia frecuente a través de radio y televisión en el estado de Durango. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Marco Espinosa desde Durango, dándonos un reporte de lo que pasa con el frío, que es el punto más, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, en Durango, es la Siberia mexicana, es el punto más frío por su altura y también, claro, por sus condiciones en la sierra duranguense. En un momento más le tendré todo lo que hay respecto a un ataque a migrantes en el sur de Veracruz, el asesinato de una familia completa en Reynosa, donde 2 de sus integrantes eran menores de edad, la búsqueda que llevan a cabo por debajo de las piedras, incluso las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de dos de los que participaron en la balacera de Tlalpan, que ayer terminó con 5 muertos, 4 asaltantes y un custodio que murió. También vamos a hablar del estallamiento de un artefacto, una bomba, en una sucursal de Vancomer, allá en la colonia Portales, de los plagios que siguen a la alza, según advierte Observatorio Ciudadano, de lo que dice Human Rights Watch sobre la violación de los derechos humanos en nuestro país, de lo que dice el presidente, quien dice un ya basta a la violencia en contra de las mujeres. Todo esto y más. Y la doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo, después de corte. Le digo, la Cámara de Diputados está caliente. Han aprobado ya la ley de transparencia que les envió el Senado de la República, donde se aprobó la semana pasada. Sara Pablo, ¿cómo van las cosas en diputados? Adelante, por favor. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fueron 424 votos a favor, 4 abstenciones y 16 en contra, como el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó estas reformas en materia de transparencia que dan autonomía y fortalecen en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, además de que las resoluciones serán inatacables. Los cambios a 10 artículos de la Constitución fueron turnados ya a las legislaturas locales, deberán ser avalados para su entrada en vigor por lo menos por la mitad más una. Estarán obligados a rendir cuentas cualquier autoridad que forme parte de alguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los 3 niveles de gobierno, órganos autónomos, partidos y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban recursos o realicen actos de autoridad. En tribuna, el diputado del PRD, Fernando Belauzarán, dijo que se trata de un paso adelante, aunque reconoció que falta que diputados y senadores pongan el ejemplo y hagan públicas las cuentas de los grupos parlamentarios. Y van a ser los ciudadanos que también van a ver como en caja de cristal lo que sucede en los organismos públicos, a todo aquel organismo que reciba recurso público. Por supuesto, hablaba yo de que faltan algunas cosas. Una de ellas importante es que llevemos la transparencia hasta el último rincón del poder legislativo. La información solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Falta todavía que aprueben la
ley secundaria donde se va a detallar todo esto. Entre las modificaciones aprobadas por el Senado se encuentran incluir de nueva cuenta la duración de 7 años del encargo de los comisionados. Se faculta a la Suprema Corte para conocer y resolver controversia constitucional que podrá interponer el Banco de México. El consejero jurídico del gobierno también podrá interponer un recurso de revisión ante la Corte en casos en que estas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. La diputada priista Lisbeth Gamboa advirtió que todos quienes ejerzan recursos públicos ahora tendrán que rendir cuentas. Es momento entonces de saborear un triunfo por pequeño que sea. Más sujetos obligados, sindicatos incluidos, partidos políticos. Pongamos el ejemplo. En contra del diputado del Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal y otros 14 legisladores de su bancada, dijo que hay visos de inconstitucionalidad por no apegarse al reglamento del Congreso. Se establece que los actuales comisionados del IFAI deberán solicitar, si así lo quieren, formar parte del nuevo organismo autónomo. Esto deberá ser aprobado por al menos 2/3 partes de los senadores, Pepe. Pues te agradezco la información, Sara Pablo. Todavía sigue entonces la discusión. Ya terminó, Pepe, ya esta reforma de transparencia fue turnada ahora a las legislaturas locales y tendrá que ser avalada por 17. Claro, porque es cambio constitucional, desde luego. Así es, son 10 cambios a 10 artículos de la Constitución. Sara, a propósito, ya que estás en la línea, ¿qué pasa con el aguinaldo de los señores legisladores, padres de la patria legislativa? Fíjate, Pepe, que en medio de los escándalos por estos bonos y gratificaciones de fin de año, antes del 10 de diciembre los diputados van a tener en sus cuentas bancarias recursos netos, ya descontando impuestos por un monto de 403,478 pesos, esto entre dieta, diversos apoyos y aguinaldo, y es que entre el 3 y el 10 de diciembre los legisladores van a recibir uno a uno cada uno de los pagos correspondientes. Recordemos, la dieta mensual de los diputados es de 75,379.46, pero también reciben gastos para la asistencia legislativa por 45,786 pesos, gastos para la atención ciudadana por un monto de 28,772 pesos. El aguinaldo será de 199,887, pero se les descuentan impuestos por un monto de cerca de 60,000 pesos, y por atención ciudadana por fin de año pues van a recibir 38,363, más un apoyo al personal de gestión en los distritos por 29,000, de modo tal que pues sumando también el fondo de ahorro de 45,000, los diputados pues tendrán en sus cuentas estos 403,478 pesos punto 46 centavos, esto ya a más tardar el 10 de diciembre, Pepe. Una riquísima y cálida Navidad van a tener los señores legisladores de San Lázaro. Muchas gracias por la información. Hasta luego, Pepe, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y por el estilo van a estar los integrantes del equipo del Banco de México, porque ellos también van a recibir una cantidad de dinero que para qué le cuento, todo por cuestiones de los diputados. Ahora le doy datos precisos de cómo les va a ir del gobernador Carstens para abajo a la línea directiva del Banco de México, pero vamos primero con Israel Aldave. Él está en la línea de bateo con la información de lo que está ocurriendo en el Senado de la República, donde se ha aprobado ya la reforma financiera y se tendió ya la cama para comenzar a discutir la reforma política. Adelante, Israel, te escuchamos. Muy buenas tardes. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, con 90 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Senadores, Pepe, ha aprobado en lo general la reforma financiera, que entre otras cosas, Pepe, busca abaratar y flexibilizar el crédito, así como regular las tasas de interés, para lo cual se faculta al Banco de México a que regule lo que cobran los bancos a los usuarios. De igual manera, se le da, fortalece a la Conducef para que ésta pueda precisamente poder fortalecer su trabajo, la defensa de los usuarios de la banca comercial en nuestro país. El senador priista Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, sustentó este dictamen afirmando que la misma busca hacer de este sector, el sector financiero, un motor del crecimiento y del desarrollo nacional. Un sector financiero con un marco regulatorio sólido puede generar una sana intermediación financiera, efectividad en la política monetaria, impedir disrupciones económicas, evitar fugas de capital e inversiones, así como soslayar el pago de costos fiscales relacionados con la asistencia económica de instituciones con problemas financieros.
La voz, Pepe, del senador priista Francisco Yunes, en contra se manifestó la fracción del PRD a través de Dolores Padierna, dijo que esta reforma, la financiera enviada por el gobierno federal, únicamente va a traer crisis económica a nuestro país. Para que deje de ser solo un gigantesco negocio para sus propietarios y tenga como objetivo principal el otorgamiento de créditos para el desarrollo del país, para propiciar la formación de bancos mexicanos, para crear una banca regional y especializada por sectores, para regular las operaciones de la banca extranjera y sus matrices, para evitar la concentración crediticia, para abaratar los costos de los créditos, para que las tasas de interés que se pagan a los ahorradores sean positivas y no por debajo de la inflación como son ahora. La voz de Dolores Padierna, Pepe, enumerando todo lo que dijo le hace falta a esta la reforma financiera. Por su parte, el PAN, a través del senador Carlos Mendoza Davis, quien votó a favor del dictamen, dijo que el mismo representa un paso adelante para dinamizar el crédito, principalmente a favor de las pequeñas y medianas empresas, pero afirmó que esta reforma no es la panacea. Pero seamos claros, es tan solo el primer paso. Hay aciertos y hay avances con los que coincidimos. El otorgamiento del crédito a los emprendedores, que se vigilen los abusos de la banca privada y que se garanticen los derechos a los deudores. Así, Pepe, se dio la aprobación de esta la reforma financiera en lo general. En estos momentos y desde hace prácticamente poco más de 5 horas, los senadores de todas las fuerzas políticas la discuten en lo particular, por lo cual se tiene previsto, Pepe, que este debate se prolongue ya cerca de la medianoche, ya que fueron presentadas 147 reservas en conjunto por la oposición. Por ello, Pepe, lo largo que se va a llevar a cabo este debate aquí en la Cámara Alta, Pepe. Muchas gracias, Israel, por la información. Quedamos pendientes entonces. Continuamos muy pendientes, Pepe. Continuamos muy pendientes. Estaba sacando aquí las cifras, ahora que estábamos hablando de los aguinaldos de los legisladores. Mire, hay casos que verdaderamente llaman la atención. Por ejemplo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tendrá un aguinaldo, es el aguinaldo más abultado de toda la administración pública. El gobernador Carstens se va a llevar 886,910 pesos. Un trabajador promedio de la iniciativa privada que cotiza en el seguro tendría que trabajar 9 años seguidos sin gastar un solo peso para ganar esos 886,910 pesos que ganará el gobernador del Banco de México. Al doctor Carstens le siguen Manuel Sánchez, Roberto del Cueto y Manuel Ramos Francia, subgobernadores del Banco de México. Cada uno de ellos se va a llevar un aguinaldo de 841,347 pesos, más una canasta navideña valuada en 3,854 pesos. O sea, además de la lana, pues una canasta. Pero no son los únicos dentro del órgano autónomo a quienes pinta bien este año. De acuerdo con informes de transparencia, los directores generales del Banco de México van a recibir entre 310,000 y 427,000 pesos. Los gerentes entre 182,000 y 329,000. Según la ley del Banco de México, un comité formado por la Comisión Bancaria y de Valores y 2 personas nombradas por Hacienda son las encargadas de determinar los sueldos del gobernador y los subgobernadores. En fin, no les fue nada mal en el Banco de México. Caray, hay una canción, ¿no?, que viene muy a cuento y que, bueno, los señores legisladores, tanto diputados como senadores, como integrantes de la Junta Directiva del Banco de México, como el líder de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, quien se va a llevar casi 600,000 pesos, pues podrían poner esto como una especie de villancico, ¿no?, en agradecimiento al pueblo de México que les paga tan jugosos honorarios. Con esto nos vamos a corte y regresamos con la doctora Casar. Si yo fuera rico, todo el día. Con la doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo sobre el tema de la reforma política que ahí viene, ya es inminente, nada más que acaben de despacharse esta noche con la reforma financiera que está siendo discutida y hasta medianoche lo será en lo particular.
nada más que acaben con los últimos trámites de los pendientes, luego le tienen que entrar los señores legisladores si es que se quieren ir de vacaciones y no quieren el tedioso periodo extraordinario, tendrán que entrarle a la reforma política y luego la reforma energética, es decir, el apuro está encima. Estamos a 26 de noviembre y el periodo termina el 15 de diciembre, son 3 semanas, pero si toma en cuenta usted que hay 2 sesiones por semana, quizá 3 sesiones por semana, pues estamos hablando de unas 10 sesiones, no queda mucho tiempo. Vamos con Polo Espejel, está en la línea telefónica con un bloqueo de maestros en Paseo La Reforma. Hoy los maestros marcharon a la Secretaría de Gobernación y de regreso, cuando iban a su club exclusivo en la Plaza de la República, en su área exclusiva, fueron encapsulados por los granaderos y se armó la trifulca. ¿Qué pasó, Leopoldo? Adelante. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde esta mañana se manifestaron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las órdenes de aprehensión que han librado en algunos de sus dirigentes. Posteriormente, Pepe, avanzaron hacia la zona de Secretaría de Gobernación, hicieron un alto en Televisa y posteriormente se dirigieron hacia el antiguo Palacio de Cobian. Aquí, Pepe, al no poder recibir o ser recibidos en comisión luego de que presuntamente habían pactado una reunión con el gobernador de Veracruz, en la cual no se realizó, pues decidieron, Pepe, salir a bloquear el Paseo de la Reforma, esto justamente en el cruce de la avenida Bucareli y el Paseo de la Reforma. Son cerca de 400 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Esto provocó que de inmediato la Policía Capitalina implementara un operativo para encapsular la manifestación y evitar mayores conflictos viales. Sin embargo, Pepe, aquí se registró un intercambio de golpes, un enfrentamiento. Tenemos 2 policías lesionados. Se nos ha dicho que presuntamente uno de ellos habría sido herido de manera extraoficial por un arma punzocortante. Hay una mujer de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación que ya fue detenida. Los 2 elementos policíacos han sido ya trasladados a un hospital de la zona. Continúan los conflictos, Pepe, en este punto. Ya la situación ha calmado los ánimos. Sin embargo, aquí se sigue sintiendo ya el estrago vial en toda la zona que converge entre este punto, la esquina de Información, Pepe, la zona del eje de Guerrero, el eje 1 poniente. Principalmente el bloqueo, Pepe, proviene para quienes van sobre Paseo de la Reforma con dirección a la zona del Ángel de la Independencia. El reporte que tenemos hasta este momento, Pepe. Qué bueno que nos avisas, estaremos atentos para ampliar la información. Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Pepe. Bueno, en un momento más también haremos contacto a Oaxaca con Lupita Thomas, porque allá en Oaxaca, maestros de la CENTE atacaron las oficinas del CENTE. Llegaron, se robaron 1 millón de pesos, quemaron papelería, armaron trifulca, ¿y sabe qué pasó? Nada, no les hicieron nada. Pero bueno, en un momento hablaremos del tema. Ya está la doctora Casar y su juicio. Doctora, todo está preparado ya para la reforma política. ¿Lo miras así? Sí, sin duda ya está todo preparado. Ahora vamos a ver qué tipo de reforma política, porque aquí lo que cuenta no es el número de reformas, sino la calidad de estas reformas, pero a todas luces está ya muy avanzada y tendremos noticias seguramente mañana, quizá hoy en la noche, de qué puntos se van a incluir y qué puntos no se van a incluir. Hay más puntos de los que habían prometido en el pacto y, bueno, como todas las reformas, tiene luces y sombras, y yo te propondría distinguir entre lo que va a ser la reforma política y la reforma electoral, porque hay aspectos de cada una que habría que analizar, y me parece que la reforma electoral, lo propiamente electoral, hay muchos desaciertos, Pepe. La parte esa le llaman reforma político-electoral, no es precisamente la reforma política por sí misma, es política electoral, y ahí tiene que ver qué va a pasar con la reelección, con la segunda vuelta, con el Instituto Electoral Nacional, si es que lo va a haber, que todo indica que sí, etcétera. Por ahí viene lo sustantivo. A ver, por el lado electoral, ahí va, yo pondría la reelección, a pesar de que, bueno, su palabra lleva la palabra electoral. La reelección es una cosa de mucha mayor envergadura, para mí es lo más positivo de toda la reforma político-electoral. Vamos a ver si viene también la de alcaldes, pareciera que sí, pero ahí está, con algunos candados, Pepe, hay que decirle, según la información, podrás reelegirte, pero por ejemplo no te podrá, si tú fuiste diputado por el PRI y quieres volver a ser diputado en la siguiente legislatura, tendrás que ser postulado por el PRI, no podrías ser postulado por otro partido. O sea,
es la reelección dentro de los partidos, ¿sí? Aquí quieren evitar, pues, entre otras cosas, a los saltimbanquis, ¿no? Exacto. Pero bueno, en términos de la electorales, yo creo que hay desaciertos, esta idea de que vamos a mantener 33 institutos, 33 burocracias electorales permanentes. Es el único caso en el mundo, ¿sí?, en donde cada una de las entidades federativas, para el caso de los países que son federales, en donde tú tienes una burocracia, 1 de este tamaño, 2 de este costo y 3 con funciones duplicadas y 4 permanente. ¿Qué quiere decir con permanente? Que trabajan todo el año, haya o no haya elecciones, estemos cerca del periodo electoral o no estemos, ahí están las 33 burocracias y esas van a persistir. Un segundo desacierto que me gustaría mencionarte, Pepe, es esta facultad que le van a dar al IFE, al nuevo INE, del poder de atracción, de que cuando se juzgue que un proceso electoral local no está cumpliendo con las condiciones de justicia y equidad, lo puede atraer. Nada más que a mí me digan, otra vez les van a dar funciones de jueces a los integrantes del Consejo General del INE, que me digan con qué criterios van a decidir eso, en qué momento del proceso electoral, el incentivo que hay para cada candidato o partido que vaya atrás en las encuestas para decir, aquí hay inequidad y por lo tanto IFE atráelo, y entonces pues es un proceso de dilación y de sacar de ritmo una campaña. En fin, creo que es un desacierto. Y finalmente, otro gran desacierto me parece esta idea de meter como causal de nulidad el rebase de los topes de campaña, sobre todo con este sistema de rendición de cuentas que tenemos, porque ahora va a resultar, te pongo un ejemplo, Pepe, que por ejemplo al hoy presidente Peña Nieto, pero cuando era presidente electo, le podrían haber dicho, oiga señor presidente electo, usted ya no va a ser presidente porque fíjese que acabamos de descubrir que usted rebasó los topes de campaña. Tú nada más imagínate la inestabilidad que se le mete al sistema político electoral en este país. Tendrías cero certidumbre sobre quién va a ser presidente, aún después de que la Suprema Corte de Justicia el Tribunal Electoral haya entregado ya la declaratoria, ¿no? Entonces, este momento, si un candidato se excede en los gastos de campaña, viene la impugnación ante el tribunal correspondiente, y una multa, el Instituto Electoral, etcétera, y le imponen una multa al partido, no al candidato. El señor diputado, la señora senadora, el señor presidente o presidenta ya están electos, ya van a gobernar y van a desempeñar su función para la cual fueron designados por la sociedad. Y si no me equivoco, es ahora hasta el tope de lo que rebasaste. Exacto. Ahora lo que se trata es de que si el presidente de la República se pasó en los gastos de campaña, no llegue a gobernar. Así es, exactamente. El diputado que se pasó no llegue a sentarse en la curul. Lo mismo el senador en el escaño, y por ahí gobernadores, presidentes municipales, etcétera. Tú sabes que hay más, ya no se siguieron las investigaciones, pero presuntamente hay más de 100 diputados de esta legislatura que rebasaron los topes de campaña. Todos esos se tendrían que ir, ¿sí?, y volverse a hacer la elección, y esos candidatos no podrían obviamente competir. Realmente es muy complicado porque además elevamos las penas, y luego son penas que nunca imponemos, aun cuando se cometa el acto penado, el acto delictivo, ¿no? Entonces todo esto va minando todavía más la credibilidad de nuestro sistema electoral. Esa es la parte de la reforma electoral. Del lado de la reforma política, pues aparte de la reelección, se habla de los gobiernos de coalición, que es una cuestión electiva. Solamente si tú eres un presidente, tu partido no sacó la mayoría, puedes optar por hacer un gobierno de coalición. Me parece darle juridicidad, no es que esté en contra de la figura, es simplemente darle juridicidad a una cuestión que es netamente política. ¿Sí? Si yo soy presidente, no necesitaría la figura jurídica realmente, pero, en fin, se le da un respaldo para darle más solidez a una negociación política. Está la autonomía de la PGR, que creo que en otra intervención aquí contigo la trataremos, porque también tiene sus pros y sus contras. Está la autonomía del Coneval, que es el Consejo de Evaluación de la Política Social, y están pues las leyes secundarias
de lo que fue la reforma del 2011-2012 de las formas de democracia directa, cómo van a regular la consulta popular, las iniciativas las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes. Y ahí sí se juegan cosas importantes, entre otras, por ejemplo, de lo que ya se está hablando, de si el PRD va a pedir un referéndum para la energética, ¿sí? Yo creo que la figura que idearon el año pasado los legisladores no incluye lo que se llama el referéndum revocatorio, sino nada más es la parte positiva. Creo que no lo incluye, pero en fin, esto lo veremos en las leyes secundarias. Y veremos si da tiempo de sacarlo también. Todas estas. Todo esto que estás mencionando, porque parece muy complicado, de larga discusión en lo general y en lo particular, en fin, es como para amanecernos el año nuevo todavía con este pleito. Claro, no puede ser porque los tiempos son los tiempos. Son muchas reformas muy importantes y pues va a ser la calidad de las reformas, el cómo las legislen los diputados y los senadores, que podrán ser buenos o malos instrumentos para hacer avanzar la democracia. Uno cuando dice reforma siempre dice la reforma es un avance. No es cierto, las reformas pueden ser retrocesos, lo vimos por ejemplo con algunos aspectos, no todos, de la reforma electoral del 2007, ¿no? Entonces va a haber que ver esto con lupa, porque hay cosas que francamente o las van a minimizar, como te cuento en la reelección, que le van a meter cotas, o van a poner iniciativas o reformas o nuevas leyes que van a ser incumplibles, ¿sí? Y una ley incumplible, creo que es mejor no tener una ley. Doctora Casar, gracias por tu juicio, como siempre, en tu espacio. Si nos permite la doctora Casar, vamos a hacer una pausa. Ya está el maestro Zuckerman también aquí en cabina, y también tiene como favoritos entre sus temas, además del fútbol y de otras cosas, también la parte electoral y la parte política. Hablaremos con Leo en un momento, si nos permite, después de una pausa, y va a estar Muñoz Ledo como la cereza del pastel. Agradezco mucho al doctor, licenciado, maestro, es todo junto. Amigo sobre todo, Porfirio Muñoz Ledo. Decíamos hace un momento, uno de los políticos de inteligencia incomparable e irrepetible, y también de una soberbia enorme. Soberbia yo no soy. No, sí, cómo no, todo el mundo lo dice, Porfirio. Lo dicen y con cariño y con respeto. Es una especie de revancha de la mediocridad. Llamar soberbio al que es medianamente seguro de sí mismo. Lo he leído en cuanta columna he leído en los últimos días. Siempre hablando de tu libro que vienes hoy siempre tiene uno la crítica de algo. Pero ¿por qué tienes esa fama? Es decir, ¿a qué atribuyes que tus mediocres enemigos te califiquen de soberbio? Con una pregunta. Venga. Yo te conozco hace cuántos años. Sí. ¿Cuántos años? Varios. No. Una década, poco más. No. Casi 2 décadas. 3 décadas. ¿Alguna vez me has visto soberbio? Yo no. Entonces, pero tus enemigos sí. Bueno, no. Yo soy tu amigo. Fíjate, yo estuve en el Senado para ver lo de la reforma del Distrito Federal. Y fíjate que yo no iba ahí hace mucho tiempo, soy una especie de personaje símbolo por lo que ocurrió, ¿no? En 88. Bueno, la mayoría de los senadores de todas las bancadas se aproximaron, sacaron fotos. Yo no creo haber tenido en política actos de soberbia. He tenido actos de valentía, los tuve, pero no de soberbia. Tú fuiste el primero que interpeló, por decirlo de esta forma, aunque no es la palabra adecuada. Sí. ¿Sí es la palabra adecuada? Que fue el presidente de México, Miguel de la Madrid, me acuerdo, quinto informe, y a partir de que Muñoz Ledo le gritó al presidente. No le grité. Le dijo al presidente, no estoy de acuerdo, señor presidente, con tal y cual. No, tampoco. Jamás los informes volvieron a hacer lo mismo. Es más, ya no hay informes. Tampoco. No. El reglamento dice que todo el que comparece puede ser interrogado a través de un procedimiento. Tú no interpelas al presidente de la República o al orador, sino le pides al presidente de la Asamblea o del Congreso que le pregunte al orador si acepta una interpelación. Entonces el presidente del Congreso o de la Asamblea está obligado a preguntarle al orador si acepta una interpelación. El orador puede decir sí o no.
Si dice no, no pasó nada. Pero a estos cuates se les ocurrió que me prohibiera el presidente del Congreso. Del Congreso en ese momento, sí. Bueno, yo tantos años de parlamentario, entonces, ¿me permite, señor orador? Señor orador, señor diputado, señor senador, ¿desea usted ser interpelado? Dice no, se acabó el incidente. No hay más. Se acabó. ¿Puedo hacerle una pregunta? Con mucho gusto, Leo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Un gusto me da estar contigo. Igualmente, Porfirio, pero ¿no es una vergüenza que el presidente ya no vaya al Congreso a rendir cuentas? Bueno, ¿no te parece yo tengo... que en un sistema presidencial se haya expulsado al jefe del Ejecutivo? Que no a mí me parece... al Poder Legislativo. Peor que una vergüenza. Qué bueno que lo digas. Me parece un hecho inconstitucional. Te voy a decir por qué. La monarquía constitucional, en el caso nuestro, la Constitución de Cádiz, establece que el rey, el monarca, irá a la apertura de sesiones de las Cortes y que contestará con un discurso adecuado a las circunstancias. La de 24 repite lo mismo, la del 57 repite lo mismo, ¿entiendes? La de 17 repite lo mismo. Correcto. Entonces, el vínculo formal entre un jefe de Estado y el Congreso es su comparecencia dentro del Congreso. Ahora, lo que en México se ha confundido es que el presidente de la República en este país, como en otros presidencialistas, acude en dos calidades, como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Ahora, la Constitución de 17, por el escrúpulo de los obregonistas contra Carranza, puso que el presidente rendirá un informe sobre el estado que guarda la administración pública. Entonces el presidente va en las dos virtudes, va como jefe de Estado, como va la reina de Inglaterra. Sí, al principio de... Y dice un discurso, claro, al principio, que no se le contesta. Sí. El sistema el discurso se lo escribe el gobierno en turno. La reina nada más lo lee. Ahora, ¿qué hace el presidente de los Estados Unidos de América? Hace el Address of the Union, hace el discurso para la nación, pero como jefe de Estado, como jefe de la Unión. Entonces, lo que yo he sugerido desde hace 30 años en México es que mientras el presidente de la República tenga las dos calidades, la de jefe de Estado, las dos cachuchas, y la de jefe de gobierno, como jefe de Estado llegue con la banda, diga su discurso, nadie le contesta, o nada más se le agradece, y como jefe de gobierno vaya a explicar al Congreso. Es el gran tema de México, la parlamentarización del sistema. Ahora, se fueron por lo más fácil. Sí. Para el PRI era un peso, no querían pelear con el PAN. Sí. Para el PAN era una salvación, no exponían a su presidente, y el PRD ahí tuvo una... Y ahora el presidente hace, ¿verdad, Pepe, su propio día del presidente allá en Palacio con sus invitados? No, eso yo lo he reprochado. En este libro hay algo de eso. A ver, nos trae Porfirio Muñoz Ledo, nos trae Leo su libro Memoria de la Palabra, Sentencias Políticas, Porfirio Muñoz Ledo. Es un librazo. Y debo decir, ¿te gustó? Mucho. No lo he leído completo porque hay que reflexionar cada una de las frases. Es un cúmulo de frases son como aforismos. Exactamente. Como aforismos. Pues le puse sentencias genéricamente. Ha sido pronunciado por Porfirio Muñoz Ledo en tribuna, como presidente de partido, fue presidente del PRI. Como articulista y como ensayista. Como articulista, fue presidente del PRD. Yo quiero que me presentes a otro mexicano que haya sido presidente de dos partidos políticos. Importantes, claro, con peso, estamos hablando, importantes. Pues Muñoz Ledo fue del PRI, y cuando Cárdenas funda con Muñoz Ledo y otros el PRD, es el segundo presidente del PRD después de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, el cúmulo de todos los discursos de Muñoz Ledo, como secretario del Trabajo, como embajador, como político, como senador de la República, como aspirante a la presidencia de la República, que lo fuiste, antes de declinar por Cárdenas en su momento, por Vicente Fox, perdón, en su momento, estuviste cerca de Fox, has estado en todo.
Y en la academia, Pepe, yo agrego en la academia porque Porfirio, por ejemplo, en mi alma mater, en el Colegio de México, es recordado como un gran profesor. Tú fuiste... ¿Tú fuiste a Relaciones Internacionales también? No, la administración pública. Sí, gracias. Bueno, todo lo que ha dicho Muñoz Ledo, muy inteligente, todo muy inteligente, son como aforismos, son citas importantes, las acumula en este texto que se llama Memoria de la Palabra. Esa es la intención. Así es. Mira, la idea fue de mi editor. Amigos varios me habían dicho, oye, haz un quotations, ¿no? Pero estaban pensando más en lo que digo, ¿verdad? De viva voz. Como queda, Churchill dijo, Ruiz Cortines dijo, o Napoleón dijo frente a las pirámides de Egipto. Y les dije, ¿cómo se recoge eso, man? No falta gente en la calle que me dice, oiga, licenciado, yo recuerdo que una vez estuvo usted en la Universidad de Veracruz y dijo esto, bueno, y él recoge, es una encuesta nacional de frases de Porfirio. Entonces se decidió, porque fuera sobre textos escritos y publicados. Lo publicado en la prensa, lo publicado en los, lo dicho en tus discursos. Exacto. Ahora, no es toda mi vida, ¿eh? El editor escogió, para darle actualidad al tema, un poco, yo no podría definirlo, es entre 15 y 20 años. Es lo que he dicho, no hay discursos de la Facultad de Derecho, no hay discursos, no, eso no hay, ¿no? Entonces, de 15 a 20 años, fundamentalmente artículos periodísticos, es lo más importante de todo. Yo tengo 25 años escribiendo en Universal, ¿no? Y luego, bueno, discursos están en mi disco duro. Dice Lorenzo Meyer, que fue muy amable. Se trata, él escribe el prólogo, se trata de una larga serie de propuestas de definiciones sobre los grandes temas del poder: soberanía, república, democracia, educación o cultura. Fue secretario de Educación Porfirio Muñoz Ledo, pasando por temas muy propios de nuestro tiempo como globalidad, neoliberalismo, transición, derechos humanos y sociales, hasta llegar a la caracterización de personajes concretos. Es un libro de enorme utilidad y de consulta permanente para todos aquellos que están interesados en comprender los temas cruciales del tiempo que les ha tocado vivir. Son los dichos de Porfirio y las frases de Porfirio Muñoz Ledo. El editor piensa que se pueden hacer otros libros. Es debate es tu edición. Es debate. Random House, sí. Claro, es de debate Random House. El editor Cristóbal Pera piensa que pueden hacerse otros, ¿no? Sobre otras épocas de mi vida, etcétera, explorar. Pero este es un buen comienzo. A mí me gustó mucho. Si me permite, vamos a hacer una pausa breve, vamos a corte, y de regreso me gustaría platicar con Porfirio Muñoz Ledo, con el maestro Zuckerman, de lo que están vislumbrando que viene en materia de reforma política para este país. De todo. Pues cuéntanos después de corte, ¿no? De todo. Por favor, no te vayas, Porfirio. Me metí al Congreso. Te metiste. Bueno, me invitaron los senadores para discutir lo del DF, yo soy el comisario, ¿no? ¿Cómo viene la reforma del DF? Sí. Vamos a hacer Estado. Va bien. No Estado, entidad federativa con derechos plenos, cuyo nombre será capital federal y cuya denominación común será Ciudad de México. ¿No te explico? Vamos a una pausa. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Estamos conversando con el embajador Porfirio Muñoz Ledo, estamos recordando, haciendo memoria. Tú fuiste el que instigó, el que sopló, el que chismeó aquella cena que tuvieron Salinas de Gortari, ¿con quién? Con Castañeda. Con Castañeda no. En Bélgica. No, yo tuve una reunión del Consejo de Europa, del Consejo de la Unión Europea. Tú eres embajador de México. Exactamente, y yo me fui a una recepción que daba yo, y después a una presentación, porque estaba el presidente de la República ahí, del Ballet Folclórico Mexicano. Y estaba el presidente Fox. Y me hablaron por teléfono. Y Castañeda era secretario de Relaciones Exteriores de Fox. Y tú lo juntaste con... No, se les ocurrió, No, se les ocurrió cenar. ¿En la Lorén? No. En un restaurante moderno, en la Plaza del Sablón, donde estaban todos.
hasta los mariachis estaban ahí, todo el mundo se enteró. Además, varias gentes oyeron la conversación. Fue una indiscreción. No, históricamente, sin ningún rencor para nada, yo tengo una mejor relación con Jorge Castañeda. Él me pidió 3 días antes de la visita, quiero dejar este testimonio por teléfono, que cancelara yo la visita a Bruselas del presidente, ya teniendo al rey, ya teniendo al parlamento. Le dije, no, yo no la cancelo, aquí estaremos esperando, no la cancelo, porque tenía una cita con Salinas el día anterior en París, y como no la pudo realizar, yo dije, no, yo no la paro, no, desobediencia, yo no puedo. Porque tú dependías de Castañeda como embajador, sí, ¿no? Y no. Era tu jefe un poco, ¿no? Yo aclaré eso con Fox en ese viaje. Dije, no es mi jefe, ni tú. Somos aliados. Y aceptó una misión por 2 años. Pero mi jefe no es así. No es. Embajador ante la Unión Europea. Y el Bruselas, Luxemburgo, y representante permanente ante el Consejo de Europa. En 1980, México sube por primera vez como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Había subido antes, que se olvida. El primer año de Naciones Unidas se tomó una decisión que el primer miembro permanente por América Latina fuera México y el segundo Brasil. Eso fue una decisión que se tomó, no se votó. Entonces México fue el primer miembro no permanente, don Luis Padilla Nero. Pero debo decirte, pero cuando tú fuiste embajador de México fue muchos años después. Sí. Don Luis fue en 45. Tú fuiste en 80. Pero por cierto hubo como 7 sesiones, porque un pleito entre soviéticos y americanos que sacaba chispas, ¿no? Y no hay muy pocos testimonios de lo que pasó ahí. Yo fui en 80-81. Gracias a una discordia, porque Cuba asumió la presidencia de los no alineados y lanzó su candidatura. Entonces Estados Unidos le puso enfrente la candidatura de Colombia. Y tuvimos 106 votaciones, sin llegar a la mayoría de 2/3. Cuando viene el 23 de diciembre de 79, la invasión de Afganistán por los soviéticos. Entonces yo me pronuncié en contra de la invasión de Afganistán por los soviéticos, con un discurso que fue muy comentado, porque dije, somos vecinos de superpotencias, yo soy aliado del vecino de cualquier superpotencia, lo que le pasó a Afganistán le puede pasar a nosotros en el fondo, ¿no? Y Cuba se puso a defender a la Unión Soviética. Porfirio Muñoz Ledo no ha sido testigo de la historia, ha hecho la historia de buena parte de la política de los tiempos modernos de nuestro país, de su posición es clave de enorme responsabilidad en materia de relaciones diplomáticas internacionales como embajador en varias condiciones, cónsul de México en Nueva York, embajador de México ante la ONU, secretario del Trabajo, secretario de Educación Pública. Pero también yo diría, Pepe, desde la oposición, Porfirio, ¿no? Y tú tomaste que más se recuerda. Sí, porque tú hiciste historia, porque fuiste de ese grupo que rompió con el PRI en 1987, si no me equivoco. Sí. 86, 87 después de la elección, ¿no?, de Salinas de Gortari. Entonces 87 Pepe, que fue. Es más viejo que nosotros, sí, claro, como una generación entera, recuerda lo que yo fui antes de romper, pero la inmensa mayoría de los mexicanos me recuerdan desde la ruptura, fíjate. Pues sí. Es más, en muchas entrevistas que hago de prensa de esto, pues trato de decir, yo existí antes, viví antes, fui a la escuela primaria, fui líder estudiantil, fui secretario del Trabajo. Eso ya se olvidó. Se recuerda de 88 para acá. Ahora, ¿cómo ves? Te preguntaba, ¿cómo ves la izquierda? ¿Cómo ves la izquierda? Muy pulverizada. Hay barruntos de que puede llegarse a una cierta unidad. El problema es que la izquierda no cuaja bien en los partidos políticos, sino en los países evolucionados. La izquierda se multiplica. ¿Cuántas izquierdas hubo en Uruguay, en Argentina, en Brasil? Son procesos largos para que la izquierda coja. Hay mucho personalismo, hay mucho clientelismo. A mí me parece buena la aparición de Cuauhtémoc Cárdenas en el escenario de la política nacional. Me parece que coagula voluntades. No tiene para nada una confrontación con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuauhtémoc Cárdenas marcha al porfiriato sin Muñoz Ledo?
Pues está por regresar, no me digas, por aclamación. Si lo aclaman, regresa. Eso es lo que parece, pero depende también de su voluntad personal. Nosotros ya tenemos otra edad. ¿Tú qué tienes? 62, ¿no? 64. Cuauhtémoc que el año que entra cumple 80. Exacto, Cuauhtémoc es un año menor que yo. Sí, cumple 80. El 1 de mayo del 32. Pero a ver, Porfirio, ahí hemos hecho varias veces el comentario aquí con Pepe, de que cuando vemos a la izquierda vemos a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador, la tuya. Me parece un fracaso de la izquierda de generar nuevas generaciones, nuevos liderazgos. Esa es mi gran preocupación, también. Están cuajando, pero con trabajos. Pero pues es que ya los de 50, los de mi rodada, digamos, son los jovencitos, mano, ¿no? En la izquierda. Pero fíjate que fui yo al Senado hoy, te digo, para lo del reforma del Distrito Federal. Y vi lo mismo en todos los partidos, muy amables, los del PRI muy gentiles, exgobernadores varios, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, el líder de ellos, lo conozco. Uy, es otro que... Vi los del PAN, sí, ¿no? Se me acercó Rufo, me dijo, Porfirio, ¿cómo estás? Ya no lo conocí, el resto Rufo. Todos los partidos tienen un nivel de envejecimiento generacional, eso hay que decir. Pero entonces, ¿qué dirías? ¿Que hay una crisis de liderazgo más joven en el país, político? Yo diría que no. Se establecieron los mecanismos de renovación en su oportunidad y nosotros somos en gran parte responsables. Fíjate. Ahora, el mundo anda así, mano. Tú sabes que François Hollande es casi ni mi rodada, ¿no? Soy el presidente de Francia. Bueno, es menor que yo, François. Sí. Pero, bueno, es, la Merkel, el que la dan, el Berlusconi, el que la dan. No, bueno. Hay un tema de envejecimiento de las élites políticas en todas partes. En la iglesia, porque es un sistema vitalicio. En los sindicatos, porque en el fondo es vitalicio también. Claro. Es terriblemente caciquil, ¿entiendes? Pero en el poder público debiera pensarse en algo muy renovador, porque entran los jóvenes como camada, como clientes de los más grandes. Ahora, no es un fenómeno exclusivamente mexicano, lo que te quiero decir. No lo es. Tú ves la edad promedio de los líderes de América Latina, bueno. ¿Por dónde ves tú la reforma política, Porfirio Muñoz Ledo? Mira, ¿cómo está? Hasta donde supe hoy en la mañana, te lo doy como noticia. Bueno, ¿cómo lo veo en general? Te lo digo después, al final. Primero, reelección de diputados y de alcaldes, va. Segunda vuelta electoral, no va. Por oposición del PRI. Consejo Nacional Electoral va muy matizado. Va muy matizado y para mí, hasta donde me pudieron explicar, muy confuso. Que el IFE puede ejercer atracción sobre casos dudosos. Tribunal Electoral Federal, que se proponía la desaparición de los estatales, está en suspenso. Autonomía de la Procuraduría Electoral, va. De la Procuraduría General de la República. Va. Sí, y también la electoral, o sea, la Fiscalía Electoral. Será autónoma del Ejecutivo. Sí, y la Fiscalía hay la idea de que el PRI pide que sea hasta el próximo sexenio, que se haga la justicia en los bueyes de mi vecino, ¿no? En los bueyes de mi sucesor, o en el buey de mi sucesor. De los bueyes de mi sucesor. El del buey de mi sucesor. Entonces, eso va. Pero no hay un diseño arquitectónico. Va con matices que lo debilitan mucho el tema de la gobierno de gabinete. Es optativo el presidente. Si el presidente quiere hacer un gobierno de coalición, habrá una declaratoria, una fórmula legal, para que entonces el Congreso apruebe el gabinete en su conjunto. Y entonces será un gobierno de mayoría. Si el presidente es optativo, que es la fórmula Beltrones, si no accede... ¿Es lo que tú querías, el semiparlamentarismo? Sí, es mucho más que eso. ¿Eso es lo que tú querías? No, yo quería más que eso, el semipresidencialismo. Sí, aquí lo que quería Porfirio es obligatorio. Hay tres niveles. Uno, el que concibió muy brillantemente Diego Valadez, que es jefe de gabinete, que es el equivalente a un primer ministro. Yo quería semipresidencialismo. Es la fórmula francesa al revés.
franceses vivieron toda la vida parlamentarismo y transaron en un semipresidencialismo. Yo estoy a favor del semipresidencialismo, siempre estaré. Es que le encanta a Francia a Porfirio. No, por eso es por la razón opuesta. No sé si me explique. Porque nosotros tenemos una herencia de autoridad presidencial demasiado fuerte, que hay que matizar. Entonces, el presidente de la República debe ser el jefe del Estado y otro debe ser el jefe del gobierno. Uno elegido en las urnas por sufragio universal y otro elegido por el Congreso. Ahorita puede entrar en crisis la monarquía española, que anda muy mal, ya viste la mañana. Tremendo, pero sí sigue el gobierno, ¿no? Hay jefatura de Estado y jefatura de gobierno. El 90% de los países del mundo tiene jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Separar al jefe de Estado del jefe de gobierno. Esa es la esencia. Mientras no lleguemos a eso, no hemos llegado. Es el futuro para una república como la nuestra. Por una razón. Porque reduce los márgenes de discrecionalidad y porque crea un verdadero servicio civil de carrera. El presidente de la República es el jefe del ejército, del servicio civil de carrera y de la diplomacia. En un país europeo normal, no te digo Francia o uno muy avanzado, el ministro llega con un portafolio y con una secretaria y todo el servicio de carrera. Las estructuras del Estado son permanentes. El gobierno es temporal. No sé. Es que es el viejo debate que introdujo, que por cierto se acaba de morir, Juan Lins, ¿no? Claro. De la superioridad de los sistemas parlamentarios versus los presidenciales, ¿no? Juan Lins lo introdujo en los primeros 70s y el segundo en lanzar el tema fue Arturo Valenzuela, nuestro amigo. Desde luego. Arturo lanzó por la razón de Chile, que era el emigrado de Chile. Sí. Porque él decía que si hubiera habido un gobierno parlamentario no hubiera habido golpe de Estado. Y luego hizo un estudio famoso, nos convocó una conferencia en la Universidad de Washington sobre cuántos gobiernos, en la época de golpes de Estado en América Latina, cuántos se hubieran evitado si hubiera gobiernos parlamentarios. Pues así es. Ahora, por lo que dices de la reforma política, perdón, Pepe, parece más bien una lista de ocurrencias que de una arquitectura pensada de qué tipo de régimen queremos. Bueno, yo no sería capaz de un ataque de tal dimensión. Eso me lo dejas a mí, entonces. Sí, es una serie de... es un collage. Es un collage. Eso ya no es ya más matizado. Ahí ya entró el Muñoz Ledo diplomático. Sí, no, hombre, porque tú tienes que pensar en la reelección que quieres. El PRI, el PNR, en el 28 acabó con la reelección. Álvaro Obregón, ¿sí? Propuso la iniciativa, porque quería hacer un gobierno totalmente caciquil. Propuso la movilidad de los ministros de la Corte y suprimió los municipios en el Distrito Federal. Era un diseño político completo, ser el dueño del Distrito Federal, autorizar en cada elección a los diputados y a los senadores, ¿sí? Y poder remover libremente a los ministros de la Corte. Fue el diseño del México postrevolucionario. Así es. Entonces hay un diseño. ¿Cuál es? ¿Es una democratización o no lo es? A mí lo que falta es la democracia participativa. Alejandro Encinas, por cierto, metió una iniciativa ayer muy buena de las organizaciones sociales sobre la otra parte que nos falta, que es la democracia participativa. Tú no puedes... La consulta, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Para mí es evidente que no puedes autorizar la reelección si no autorizas la revocación. Pero el que tiene el derecho a reelegir tiene el derecho a revocar. Pero yo estoy a favor de la revocación del mandato. Tengo que ir a un corte. Siempre y cuando el presidente pueda disolver el Congreso. Se pueden quedar en su casa. Yo tengo que ir a un corte, si me permiten. Córrele con tu corte, con permiso del embajador Muñoz Ledo y del maestro Zuckerman. Radio Fórmula 900 nos informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Sí, no? ¿No, Porfirio? Bueno, hay sus matices. Hay sus matices, ¿no? Bueno. Estamos conversando con el embajador Porfirio Muñoz Ledo de su libro Memoria de la Palabra, Sentencias Políticas, prologado por Lorenzo Meyer de Editorial Debate. Esto es el mejor pretexto para poderlo tener como invitado en esta mesa con el maestro Leo Zuckerman,
No, encantado, gracias por invitarme. No, al contrario, pues, están ustedes aquí y nos quedan unos cuantos minutos para terminar el programa. Porfirio, aprovechando tu presencia, porque creo que es válida, estarás de acuerdo, Leo, ¿para dónde debe de ir México políticamente hablando con sus reformas? Está pasando en lo económico una verdadera crisis, estamos así de la recesión, estamos en una desaceleración muy fuerte. Por 2 minutos. Viene la reforma político-electoral, viene la reforma energética. ¿A dónde vamos? Son una serie de retazos. Y viene la reforma energética casi más parecida a la que propone el PAN que ninguna otra cosa. Es muy probable. Ahora, debo decirte, yo no quiero insistir, porque tengo años en esto y puedo parecer hasta decadente, es un cambio de modelo. Acabo de dar una conferencia en Montreal, en Canadá, se reavivó la vieja cátedra de estudios mexicanos en mi vida sobre el neoliberalismo, en qué ha afectado a Canadá, en qué ha afectado a México. Entonces, nosotros seguimos sobre el patrón de un modelo neoliberal. Nosotros crecimos al 6.2%, en otra época, por otras razones, 6.4%, y hemos crecido al 2% en promedio durante los últimos 30 años. Hay un problema estructural que no ha sido resuelto. ¿Cuánto puede traer las inversiones petroleras a México? Dicen que 100,000 millones de dólares. Ahora, ¿van a llegar? Cuando puede haber una controversia constitucional, cuando puede haber un referéndum consultivo. Hasta el 2015 no. Hasta el 2015. Sí. Pero no tienen seguridad de inversiones. Y lo único que vamos a hacer es a contribuir al desplome de los precios del petróleo en el mercado. Eso va a ocurrir, de todas maneras, yo creo. En distintas proporciones, son sumando y sumando. En el 80-82 entraron 13 millones de barriles, entraron 9 millones de barriles a la oferta y salieron 3 de la demanda y se cambió drásticamente. Entonces, si entonces bajó de $38 a 8, que serían, dije hace un rato, un equivalente a precios actuales de 90 a 30 o de 90 a 25, ahora puede bajar a 30, $40 el barril. Déjame preguntarte, ¿para qué nos sirve? Porfirio, se cumple un año del regreso del PRI a la presidencia. ¿Cómo has visto? ¿Cómo has visto este regreso del PRI? ¿Es un nuevo PRI? ¿Es el viejo PRI? ¿Cuál es el proyecto de Peña Nieto, según Muñoz Ledo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. El PRI es el PRI, debo decirlo. ¿No ha cambiado? Ha habido 4 PRIs. Uno, el PNR, ¿sí? Sí. Elías Calles. Sí. 2, el PRI. El PRM. Del PRM, Cárdenas. Luego, el PRI propiamente dicho, ¿sí? Que es alemán. Y luego, el NeoPRI, que fundó Carlos Salinas de Gortari, y el cual no hemos salido, que es a lo que estoy refiriendo. Es decir, Miguel de la Madrid fue un goce entre el PRI antiguo y el PRI actual. Incluso Carlos le quiso cambiar de nombre, el Partido Liberal Social. El liberalismo social, claro. Exactamente. Entonces estamos viviendo un poco de todo. Hay en el elenco del PRI personajes de todas las generaciones. Ya no quedan cardenistas, pero de las posteriores sí. Ahora, tuvo un proyecto de mayoría sin tener mayoría, y ese es el problema fundamental que vamos a vivir. Claro. La verdadera reforma en el aspecto político es hacer gobiernos de mayoría, que sea claro quién es la mayoría y que sea claro quién es la oposición, para que la opinión pública, el ciudadano, tenga opciones transparentes por qué votar. Pero la izquierda fue parte de esa coalición, una parte de la izquierda. Pero eso tiene una vida relativamente breve. Yo no veo que esto pueda prolongarse mucho tiempo. Llega hasta la reforma energética, después no sé. Pero es mucho mejor que un gobierno tenga mayoría y minoría. Tú sabes quiénes están con Obama y quiénes están contra Obama. Sí. Hay un margen. En países bipartidistas, bueno, aunque no tengas la mayoría, tienes el 40, 44, 45%. Además, en España puede ser gobierno arriba del 40%, sí, porque hay las autonomías. Entonces, ya los márgenes ya los manejas en temas concretos. Pero la democracia funciona desde sus orígenes
con una mayoría y una minoría. Y el gobierno, perdón que parezca autoritario, debe tener mayoría en el Congreso. Pero no, es que qué bueno que dices, perdón que parezca autoritario. No, yo creo que esa es una confusión que hemos tenido. Porque si no, ¿por qué que sean gobiernos con mayoría irresponsables? A mí me tocó ese cambio, irresponsable, siendo líder de la Cámara de Diputados. Sí. Nosotros planteamos que si el gobierno tenía mayoría, su presupuesto no pasaba. Y lo votábamos en contra. Y hacíamos un presupuesto alternativo, sabiendo que solo podíamos reacomodar 4 o 5 puntos, porque todos son gastos de arrastre, no sé si me explico. Sí. Y el primer año lo logramos, hicimos nosotros nuestro presupuesto. En 97 estás hablando, 97, cuando al año finalmente siguiente, la oposición tiene 98, porque 98, claro. Después empezaron a llamar a gobernadores, y entonces empezó el trafique. El presupuesto es un trafique, que sale que si tal partido pidió moche o que si el otro no pidió. Entonces se necesita un sistema mucho más transparente que reduzca los márgenes de corrupción, y por eso hay un gobierno que tiene mayoría y hay una oposición que tiene minoría. Las posiciones son claras. Señores, tenemos un minuto para despedirnos y agradecerte, Porfirio, a nombre de Leo y de todo el equipo, que nos hayas venido a acompañar esta tarde. Luego, Pepe, me da mucho gusto. A traernos tu libro. Sí. Que vamos a tenerlo en la cabecera para consultarlo, por supuesto. Este se lee de corrido. No merece menos este libro, ¿eh? Es que se divierte uno leyéndolo de corrido. Oye, ¿no vas a escribir tu biografía, Porfirio? Tengo unas... Esa estaría buena, Pepe, imagínate. No, pues mira, ¿cuántos tomos quieres que sea? Tengo ¿cuántos discos duros que han salido de una memoria oral que me hizo en la Universidad de Los Ángeles, el profesor Jim Wilkie. ¿Ah, sí? Y tendría que convertirla, según mi editor, a 500 cuartillas, lo que me lleva 1 año y medio de trabajo. Pero llega hasta el 87. No, por fin. Él me la hizo entonces. Y luego tendría que hacer otro libro sobre la experiencia de la transición. Pero quiere hacer colectivo. Señores, muchas gracias y buenas noches. Pepe, muchas gracias por tu espléndido espacio. Al contrario, no, el espacio lo hicieron ustedes, lo cual me enorgullece. Para mí es un honor estar aquí escuchándote. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, por invitarme. Gracias, Porfirio. No, gracias. Hagamos una pausa breve y regresamos con usted. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo le agradezco su confianza, le agradezco que nos haya acompañado en esta conversación, en esta cátedra que nos vino a dejar aquí de tarea el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Y le agradezco mucho a Leo Zuckerman, a María Pareo Casar y a todo el equipo a hacer posible una emisión de este calibre. Gracias a usted por formar parte de este proceso de comunicación. Hasta mañana.